Su nombre sea puesto en alto. Amén. Gloria a nuestro Señor. Tomen asiento, hermanos, así están cómodos. Qué hermoso es adorarlo juntos. Venimos ya de unas reuniones que siempre son gloriosas, ¿no? Porque podemos compartir en una forma más íntima, las mujeres por un lado, los hombres por el otro, y siempre el Espíritu Santo se mueve y las vidas son transformadas y el mensaje llega y nos podemos ir con un poquito más de Dios en nuestros corazones y somos consolados, como hablamos con las chicas hoy, para consolar y reconciliadas para conciliar, ¿no? Hoy les voy a hablar sobre algo una palabra que hace un tiempo atrás también compartimos con las chicas y que realmente quería compartírselas, un mensaje que quedó mucho, ¿no?, en sus corazones, por eso lo quise traer hoy acá, que sea el Señor que hable, que sea Él que traiga su mensaje y que podamos llevarnos esta noche algo que sea edificante para nuestra vida, especialmente cotidiana, ¿no?, que lo podamos aplicar, ¿sí? La palabra está para eso. Esta palabra se llama, lo tomé de un versículo, no es que le puse yo ese nombre, pero como hace alusión a esto, es un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Escucharon? ¿Escucharon alguna vez esa frase que es bíblica, ¿no? Un poco de levadura leuda toda la masa. Vamos a hablar un poquito de eso, ¿sí? Primero, ¿qué es levadura? Bueno, no sé si son grandes expertos cocineros, pero bueno, si los hay, saben que la levadura son unos hongos, ¿no?, que se fermentan, es un principio activo que se fermenta si es que tiene los agentes necesarios que lo activen. Por ejemplo, para hacer una pizza, bueno, primero voy a activar la levadura, le voy a poner un poquito de azúcar, agua tibia, dicen los que saben, harina, ¿sí? Eso lo va a activar. ¿Qué significa que lo va a activar? Que se va a gasificar, que se va a multiplicar y que se va a expandir, ¿no? Eso es lo que pasa con ese fermento, se fermenta. Una vez que está activo, eso después se incorpora a la masa para ser utilizado, ¿sí? Para eso es. Ahora dicen también los que saben de este tema que si yo preparo, activo esa levadura, se fermenta, se logra gasificar y multiplicar y expandir, pero yo no la incorporo a la masa, no sirve de nada, ¿no? Se malogra, se pincha y no cumple el propósito para el cual se activó, ¿verdad? ¿Me van siguiendo? Hasta ahí es lo que es la levadura, simplemente. Vamos a ver cómo se hace referencia a esta palabra en la Biblia, porque se usa varias veces, lo encontramos en varios pasajes y tiene también distintas referencias con respecto a la levadura. Por ejemplo, lo encontramos en 1 Corintios 5, del 6 al 8. Aquí se hace referencia a la levadura como al pecado, a la malicia, a las malas influencias. Vamos a ver que en otro pasaje hace referencia a la hipocresía. Pero vamos a leer este primero, ¿sí? 1 Corintios 5, 6 y 8, y ahora hablamos un poquito del contexto. Dice así: hacen mal en jactarse, ¿no se dan cuenta de que un poco de levadura fermenta toda la masa? Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, le hace el pecado, que es la malicia y la perversidad, sino con ese pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad.
El contexto era que había un caso de inmoralidad sexual en la congregación y como que no hacían nada, ¿no? Y Pablo les dice, yo no les estoy hablando del pecado que existe afuera, sino que el pecado era evidente adentro de la congregación y no se estaba haciendo nada. Entonces él decía, no se jacten, como dice ese otro pasaje, si alguno se cree firme, cuide que no caiga, ¿no? Es decir, no se apoyen en sus propios logros y en su propia seguridad, sino que tengan cuidado, ¿sí? Porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Dice, si Cristo ya, que es nuestra Pascua, ya pasó por alto, porque eso significa la palabra Pascua, ya pasó por alto nuestros pecados, no sigamos nosotros conviviendo con el pecado. No quiere decir que nosotros no vamos a pecar, porque la naturaleza pecaminosa que habita en nosotros va a hacer que siempre estemos, ¿no es cierto?, ahí cerca del pecado. Pero acá habla de no convivir con el pecado, de no enamorarse del pecado y que el pecado no se enseñoree de mí. Porque si no en vano, ¿no?, la cruz de Cristo, como dice otro pasaje. Porque si Cristo ya es mi Pascua, si Cristo ya fue el Cordero que quitó el pecado, y en esa cruz la victoria no solo fue sobre la muerte, dice, sino fue sobre el poder que ejerce el pecado sobre mi vida. Quiere decir que si Cristo habita en mi vida, no puede enseñorearse el pecado tranquilamente. Por eso habla representativamente o metafóricamente, habla del pecado como esa levadura y dice, coman el pan sin levadura, se refiere a Cristo, porque Cristo, como vemos en Hebreos, ahí lo dice bien clarito, Hebreos 4:15, dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, y que dice ahí, pero sin pecado. Sin pecado. Si Cristo habita en nosotros, el pecado no puede ejercer más poder sobre nosotros. Eso dice, ¿no? Por eso dices, el cordero nuestro, o pascual, o nuestra Pascua, que es Cristo, ya hizo el sacrificio, ya pasó por alto nuestros pecados, porque vamos a seguir viviendo en pecados si ya pasamos de muerte a vida, si ya pasamos de tinieblas a la luz. Entonces, en este pasaje vemos que la levadura, se hace referencia a la levadura como el pecado, como algo malo que existía en medio de la congregación y no se estaba haciendo nada. Podemos ver también en otro pasaje que también habla de la levadura en una forma negativa. Mateo 16, del 6 al 12, dice, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que les dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Y el 12 dice, entonces ellos entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Ahí habla, el Señor le habla de las falsas doctrinas y también le habla de la hipocresía, ¿no?, que tenían ellos y cómo nosotros a veces, creo que es comparable la levadura porque a veces vemos algo como grande, como inflado, como algo que parece bueno, y de repente por dentro no tiene sustancia, está aireado, ¿no?, como pasa con esa levadura que se expande, pero de repente si yo la aplasto así, se deshace, ¿no? A eso se refiere con las falsas doctrinas y con la hipocresía, y que no sean engañados. Y cuando les dice a los discípulos, también nos dice a nosotros, ¿no? Ahí también en Gálatas 5, del 7 al 9, también hace referencia a las malas influencias. Lo compara también a esta levadura. Dice así,
Gálatas 5, del 7 al 9. Vosotros corríais bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura, de nuevo, lo van a aprender, de tantas veces que lo vamos a decir. Un poco de levadura leuda toda la masa. Sean libres, empieza este pasaje hermoso, dice, sean libres con la libertad de que Cristo los hizo libres. No sigan atados a las leyes, a la salvación. La salvación no es por obras, sino que es por la justificación. Somos justificados por la fe en Jesucristo. ¿Por qué hablaba de esto? Porque ahí también el contexto era que ellos venían bien. Dice, ustedes venían bien, ¿qué les pasó? ¿Quién los estorbó? Entonces ahí habla de las malas influencias, como a veces nosotros prestamos el oído a una cosa que parece pequeña, insignificante, y bueno, esto me gustó y le voy a prestar el oído, y él hablaba que venían bien y eso te va a hacer tropezar en la carrera. Y esa cosa que parece pequeña, de repente no es pequeña, ¿no? Porque empieza como algo invisible, como algo pequeño, pero de repente se puede expandir y llegar a influenciar en tu vida. Entonces, hasta ahora, la levadura fue comparada como el pecado, fue comparada con la hipocresía, con las falsas doctrinas y con las malas influencias, ¿sí? Vamos a ir tomando nota qué el Señor nos quiere decir con todo esto. También, y este versículo yo lo uso mucho, lo tengo muy presente porque he vivido circunstancias en mi vida donde lo he podido experimentar en la realidad, ¿no es cierto? Y se lo digo a mis hijos cuando a veces vienen a contarme alguna situación donde sienten que están pasando una injusticia o algo por el estilo. Yo siempre digo, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Quédate tranquilo, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. ¿Qué dice este versículo y dónde está? Lucas 12, del 1 al 3, dice también, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, no hay nada oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. ¿No es maravilloso? Se dice, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Lo que se hable en las tinieblas va a ser expuesto a la luz. Lo que se susurra, dice otra versión, en las habitaciones, mañana se va a gritar en las azoteas o en los balcones. Eso aplica también para nosotros, no solo para injusticias, que nosotros digamos, bueno, tranquilo que el Señor va a obrar y todo va a ser, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, todo va a salir a la luz y el Señor va a exhibir tu justicia. No, también cuenta para lo que nosotros hacemos, cuando nosotros erramos al blanco, digamos, ¿no? Eso va a ser expuesto. No hay nada que no haya de ser expuesto. No hace falta que sea expuesto delante de los demás, ¿sí? Quizás el Señor con su Espíritu Santo nos va a mostrar a nosotros y se corregirá, y se corregirá. ¿Por qué? Porque aquello que parece pequeño no es de repente tan insignificante, y a eso se refiere toda esta palabra hasta acá. Todo lo negativo, así como también vamos a ver lo bueno, lo positivo y demás, se expande, empieza como algo pequeño, como algo invisible, y por eso es un poco de levadura, leuda toda la masa, agranda, expande, multiplica, gasifica todo, ¿sí? Bueno, hasta acá vimos todo lo negativo, las referencias negativas que hace la Escritura con respecto a la levadura. Pero también vemos que el Señor Jesucristo usa esta palabra también con una referencia para bien, tanto en Lucas 13, el 20 a 21, como Mateo, que yo tomé, Mateo 13, 33, dice,
Otra parábola les dijo Jesús, ¿no? El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. El reino de Dios tiene un poder, está diciendo esto, que actúa desde adentro hacia afuera y que empieza de una forma invisible o con un origen que pudo ser humanamente visto como humilde, y crece de tal manera que causa un efecto poderoso, enorme, se vuelve evidente, se vuelve indestructible, se vuelve eterno, ¿sí? Es invisible al principio, pero con los agentes necesarios se desarrolla y crece causando un efecto poderoso. Recordemos también que este reino de los cielos actúa de esta forma tanto en forma individual, ¿sí?, como a nivel congregacional. Entonces, así como en mi vida empezó pequeño y luego se expande a través del desarrollo o de la madurez o de los agentes, esos activos correctos que permitieron que esto fermentara y creciera, así también, como yo les contaba al principio, que esa levadura, una vez que se activó, si no es unida a la masa, no cumple ningún objetivo, sino que se va a malograr, se queda ahí sola y con el tiempo se va a morir, se va a desechar. De este mismo modo también esa persona que se ha desarrollado o esa fe que se desarrolla tiene que ser unida a la masa. Y la masa no es nada más y nada menos que el cuerpo, ¿no?, de Cristo, con Él a la cabeza. Esa masa homogénea, como dice el pastor Ezequiel muchas veces, que nosotros somos ese pedacito de pan, ¿no?, que si lo uniéramos, con mucha dificultad, dice él, pero lo lográramos unir, se convertiría en ese pan que es capaz de alimentar y de saciar, ¿no? Sabemos que el pan de vida, ¿no? Sabemos que el pan de vida es Jesucristo. Él dijo, si alguno viene a mí, no tendrá más hambre, y si alguno cree en mí, no tendrá sed jamás. Y nosotros nos convertimos en ese pan, en ese pan si nos mantenemos en esa masa homogénea que va a cumplir un objetivo no para sí mismo, sino para el cual se activó. Se activó para hacer crecer más a la masa, para hacer expandir el reino de los cielos, porque esta palabra dice que el reino de los cielos es semejante a una mujer que toma una pequeña porción de levadura y dice que la divide en 3 sacos, 3 medidas de harina. Y yo estuve leyendo que eso era capaz de alimentar a muchas personas durante un año. Vale decir que se colocó un poquito de levadura, pero eso iba a causar un efecto también expansivo, como nosotros venimos hablando. Y en la última parte del versículo dice, hasta que todo fue leudado. Como decimos nosotros siempre cuando compartimos la palabra, que va a ser hasta que todos lleguen y va a ser hasta que la plenitud de Cristo lo llene todo. Entonces, hasta que todo sea leudado, me recuerda a eso, ¿no? La levadura, entonces, en la Escritura se usa como una metáfora para simbolizar la influencia y el crecimiento, sea para bien o sea para mal. En 1 Corintios 5:8 vimos que se la compara con el pecado, en Gálatas 5:9 a las malas influencias y a las falsas doctrinas, en Mateo 13:33 se compara al reino de los cielos. Entonces, si un poco de levadura leuda toda la masa, sea para bien o sea para mal, quiere decir que cada vez que yo tenga la oportunidad de tomar una decisión para bien o para mal, voy a ser o parte del problema o parte de la solución, ¿verdad? Porque
y ya no voy a decir más. No importa, es algo insignificante, no pasa nada, porque a veces cuando nos presentamos con determinadas cosas decimos, bueno, no es nada, no, un poquito de levadura leuda toda la masa. Y cuando tengo la oportunidad de lastimar a alguien, no hacerlo, porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Y si tengo la oportunidad de ayudar a alguien o de apoyarlo en una situación de aflicción, que no me parezca insignificante, porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Si el Señor me está diciendo que para bien y para mal, las influencias, la hipocresía, el pecado, esa pequeña cosita, como dicen, no quiero hablar de eso porque tengo desconocimiento y no quiero decir cualquier cosa, pero el que conoce de alquimia, de perfumes, dicen que si entra una pequeña bacteria, ¿no es cierto?, por más pequeña que sea, arruinaría toda la sustancia de ese perfume, ¿no? De la misma forma nosotros tener presente que esa pequeña cosita que está en nuestra vida y que nosotros sabemos, porque el Espíritu Santo te va mostrando que no tiene que estar más ahí. No tomarlo como algo insignificante, sino empezar a pensar, un poquito de levadura leuda toda la masa. Todo lo que está oculto va a ser manifestado. Y no solo para mal, también para bien. Todo lo que yo tenga en mis manos para hacer de bien y no lo hago, dice la Biblia, que es pecado, dice. Si yo tengo la oportunidad de hacer el bien y no lo hago, eso me he contado como pecado. Entonces, para bien y para mal, el Señor me da nos habla de una influencia y nos habla de un crecimiento de algo invisible que empieza pequeño y que luego se expande, para bien o para mal. Entonces está en nosotros preguntarnos si vamos a ser esos agentes de bien exactamente donde el Señor nos colocó o si vamos a ser parte del problema todo el tiempo. Amén. Bien, hasta ahí la palabra. Les voy a compartir nada más un versículo que había guardado para cerrar. Entonces, este reino que inició invisible, con orígenes humildes, no para de crecer, de influenciar, de transformar, de renovar. Si está en tus manos, ama, bendice, consuela, acaricia, construye. No maldigas, no humilles, no hables con desprecio, no insultes, no destruyas, no dilapides los sueños ajenos, no apagues esperanzas. Colosenses 4:6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Primera de Corintios 2, del 12 al 14. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es tan sencillo como eso, acomodar, que nuestro espíritu se alinea al Espíritu de Dios y todo lo demás va a nacer y va a salir solito. Que el Señor los bendiga un montón y bueno, nos vemos mañana. Amén. Bendición.